Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer solamente algunos versos allí que comienzan con una declaración de una imposibilidad. Vamos a leer desde el verso 4. Dice así: porque es imposible. Esa palabra imposible significa pues algo que no se puede y de manera muy absoluta, ¿no? Aunque el tema no va a estar muy enfocado en esa palabra, pero sí en algunas frases que están por allí adelante. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, es un versículo así como medio raro para una celebración de una quinceañera, ¿cierto? Pero usted va a ver que vamos a aprender algo muy interesante de este verso que va a ser de mucha edificación para todos. Vamos a estar en nuestros lugares, pueden tomar sus asientos. Y bueno, yo estaba considerando qué compartir con el precioso pueblo del Señor en este lugar. Y quiero que este mensaje, mis amados hermanos, aquí en Ansonia y todos los que se han desplazado desde otros lugares, se lleven este mensaje en sus corazones, porque mi mayor deseo es que podamos abrir nuestros ojos a la realidad de lo que tenemos en Jesucristo. Bueno, han sido 15 años que ustedes han transitado. Algunos comenzaron a través de estos años, como vimos aquí en la entrevista que se hizo. El Señor los atrajo a esta preciosa familia espiritual. Algunos llegaron, han abandonado el camino, algunos otros han perseverado. Pero los que han perseverado han sido testigos de un mover de Dios tan especial que los ha traído hasta este lugar. Yo soy testigo de los comienzos de la iglesia aquí en esta región, antes Bridgeport. Y yo me acuerdo bien que todo, como aprendimos hoy, Dios se especializa en pequeños comienzos. A Dios le gusta glorificarse con cosas pequeñas dispuestas para Él, porque en medio de ello Dios se mueve de una manera gloriosa, como lo hemos visto en esta preciosa iglesia. Estaba leyendo una historia bien interesante, a ver si todavía la tengo por aquí abierta. No, se me cerró. Y se trata de la historia de una mujer rumana, que resulta que, aquí la tengo, una anciana rumana. Resulta ser que durante toda su vida en su vieja casa, digámoslo así, mantuvo poniendo como tope de su puerta principal una piedra para que la puerta no se le cerrara. En mi país, yo me acuerdo muy bien que hay de esas puertas que como que se cierran solas, ¿cierto? Entonces se les pone, yo me acuerdo que le ponían una piedra, la piedra de la puerta, ¿se acuerda? Póngale la piedra a la puerta. O hay veces ponían un caracol grande, una concha grande, ¿cierto? Ahí. Yo me acuerdo que en mi casa había una paila era una paila como de cobre. Y eso lo ponían ahí veces para que la puerta no se cerrara. Pero resulta que esta señora rumana, esto es una historia que sucedió este año, y yo guardé esta historia. Y ahorita que ella puso toda su vida, desde que ella estuvo en esa casa, se ponía una piedra allá para que la puerta no se le cerrara. Y esa señora se envejeció en esa casa. Y un día un hijo trajo a alguien a la casa a visitar a su mamá. Y cuando ese señor que el hijo trajo vio la piedra con la que la anciana impedía que la puerta se le cerrara, él le dijo: venga, ¿usted me permite levantar esa piedra?
y resulta que se la permitió levantar y la miró bien y resultó ser una piedra de ámbar, una piedra de ámbar. Y el hombre dijo, ¿ustedes saben qué es esto? Y ellos dijeron, pues no, una piedra, una piedra. Y le dijeron, no, es una piedra de ámbar, valorada en 1.000.000 de euros. 1.000.000 de euros. Esa señora toda la vida tuvo una piedra en el piso atrancando la puerta. Pasó necesidades, pasó por las verdes y las maduras y mantuvo esa piedra ahí. La solución estaba ahí a la mano. Y qué curioso que así puede estar pasando en nuestra vida cristiana. Entonces yo quiero que el día de hoy abramos nuestros ojos a la realidad de riquezas poderosas que tenemos en Cristo. Porque la iglesia en Ansonia no es cualquier cosa. No tanto por el edificio que el Señor les ha dado y por tantas cosas interesantes que han venido añadiéndose, sino por lo poderoso que Dios ha venido haciendo en sus vidas y a través de ustedes. Y yo venía meditando en lo que significa. Yo me acuerdo que la última vez que yo vine, que me invitaron a predicar para una fiesta, fue ¿para qué? La inauguración. Entonces a esta iglesia, cuando compraron este templo, se le puso Hilltop, la iglesia de la cima, ¿cierto? Y ahora que yo venía pensando, yo seguía pensando, yo decía, tremendo, el Señor les permitió a estos hermanos ponerle a esa iglesia ese título, la iglesia de la cima. No solamente porque este templo queda en esta región que le llama el Hilltop, ¿cierto? Sino porque es que hay algo muy especial que Dios ha venido haciendo en ustedes y en su pastor, que los convierte en una iglesia de categoría muy, muy interesante. Ahorita les digo qué tipo de categoría. Y eso no es para calentarles la oreja y casi como así nomás. No. Ustedes se van a dar cuenta que esa piedra que está atrancando la puerta no es una piedra regular. Ustedes son millonarios espirituales por la fe en el Señor Jesús. Entonces, bueno, este título que yo le puse a este mensaje, usted como que, bueno, vamos a ver usted qué reacción va a tener. El título es así: Ansonia, una iglesia poderosa. Yo esperaba que esa fuera la respuesta. Exactamente, ¿cierto? Yo esperaba esa respuesta. Todos dicen que es como si yo les hubiera dicho piedra sosteniendo la puerta común y corriente, ¿cierto? Una piedra. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de qué tipo de piedra. Entonces le voy a volver a repetir: la IPUL en Ansonia es una iglesia poderosa. Bueno, ustedes van a ver por qué. Pues resulta ser que acabamos de leer una parte aquí de la escritura muy interesante, en donde el escritor a los hebreos, que por cierto no se sabe bien quién es el escritor a los hebreos, es un misterio, algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, y otros a otras personas como Apolos, etcétera. Pero independientemente de eso, es una carta muy fascinante. Y en el capítulo 6, el escritor a los hebreos advierte acerca de la apostasía. Apostatar significa abandonar la fe. No es tanto descarriarse. Descarriarse es diferente a apostatar. Un creyente puede llegar a descarriarse, ¿cierto? Pero sigue creyendo que hay Dios y que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que vino a salvarlo, y simplemente su relación con Dios truncarse y tener esa conciencia de su propio pecado y mantener esa sensación de que sabe que tiene que regresar al Señor. Y eso es diferente a la apostasía. La apostasía es dejar de confiar en Jesucristo para la salvación, es abandonar la fe, ¿no? Aunque eso no es el tema central. Entonces hay una advertencia que está allí y dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, luego vamos a hablar un poquito de eso,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero lo interesante es el siguiente verso. Dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 5, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Poderes del siglo venidero. Qué curiosa esa frase, ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo que hay una imposibilidad. Lo que está diciendo es que es imposible que los que apostatan puedan volver al camino. La apostasía es un pecado tan serio que no hay perdón para la persona que apostata de la fe. Eso su pastor se los va a explicar después en su momento en alguna enseñanza. Pero lo interesante es de que aquí el escritor habla de lo que la iglesia, cuando cada creyente pone su fe en Jesucristo para la salvación de su alma, recibe. Y hay una lista de cosas que suceden en su vida. Dentro de ellas dice que se hace participante de poderes del siglo venidero. Y yo quiero que hablemos un poco acerca de esa palabra, primero de la palabra siglo venidero, ¿cierto? La palabra siglo, aquí la palabra siglo no significa 100 años, como usted y yo estamos acostumbrados, ¿cierto? Un siglo por lo general pues son 100 años, es el término, esa es la definición común y corriente. Sino que en la Biblia la palabra siglo es una palabra traducida del griego ion, ¿cierto hermano Adonai? Ion, que significa era, o es un tiempo determinado, es como un espacio de tiempo en el propósito de Dios o determinado por ciertos factores. Entonces la Biblia habla, particularmente la Reina Valera, que es la traducción que más usamos, cuando traduce la palabra ion, que puede ser era, no son una cantidad de años determinados, sino que es un lapso que puede ser de diferente cantidad de años. Entonces no es exactamente 100 años. Entonces la Biblia habla de el siglo venidero, que contendrá ciertos poderes. Entonces tenemos que resolver cuál es el siglo venidero. Pero antes de resolver cuál es el siglo venidero, tenemos que hablar de otros términos, porque la Biblia hablando en términos de siglo, entendiendo esa palabra siglo como una era, como un tiempo. La Biblia también habla del presente siglo. Y resulta que el presente siglo tiene unas características. Luego la Biblia habla del fin del siglo, es decir, el fin de esta era. Y luego la Biblia habla del siglo venidero. Y luego también la Biblia habla de frases como por los siglos de los siglos, ¿cierto? Que significa eternamente, ¿ok? Entonces nosotros ahora estamos viviendo en un siglo, en ese sentido, no tanto en el siglo XXI, sino bíblicamente estamos viviendo en una época, en una era con sus características propias. Y yo quiero que miremos esas características. Porque recuerden bien, hermanos, hoy con la ayuda del Señor vamos a salir por esas puertas en esta celebración de estos 15 años, sabiendo la riqueza tan impresionante que ustedes tienen y cómo Dios ha venido moviendo sus fichas, si usted me logra comprender, para traerlo a usted hasta aquí ahora, a toda esta iglesia hasta aquí, al pastor Gerson y su familia hasta aquí y lo que sigue. Entonces vamos a entender algunos conceptos y luego vamos a atar cabos y nos vamos a gozar en el Señor. Entonces, el presente siglo tiene unas características y la Biblia dice que el presente siglo es un siglo malo. La Biblia dice que este siglo es más bien maluco. Es un siglo en donde el que gobierna en el mundo sin Dios es Satanás. La Biblia llama a Satanás el Dios de este siglo. Dice la palabra del Señor que Satanás, como Dios de este siglo, manipula al mundo y el mundo entero sigue una corriente. Esa corriente está influida por Satanás. El mundo entero está influido de tal manera que está engañado. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira y no hay en él nada de verdad. Todo lo que proviene de Satanás tiene como intención engañar a las personas. Y cuando una persona está engañada,
no sabe que está engañada, porque si supiera que está engañada, ya no está engañada. ¿Sí o no? Entonces el mundo entero está engañado por Satanás. Usted lo puede ver por doquier. Una vez que uno conoce al Señor, el Señor viene y ¡ping!, le abre uno los ojos y uno comienza a darse cuenta, uno comienza a decir: qué brutalidad como yo vivía, qué cosa tan horrible como yo creía, lo que yo pensaba. La hermana que testificó hace un momento acá con el hermano, la hermana que viene de Ecuador, ella dice: yo tenía mis conceptos sobre el cristianismo, sobre Dios, sobre la Biblia, y comencé a escuchar la palabra de Dios y me empecé a enterar de cómo estaba equivocada, hablándolo resumidamente, ¿no? Y cómo Dios va cambiando nuestra manera de ver la vida y nos va sacando de ese engaño de las tinieblas en el que está el mundo. La Biblia dice que el mundo está detrás de unos afanes. La Biblia lo habla, los afanes de este siglo. Jesucristo habló de los afanes de este siglo. Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes no se preocupen por lo que tienen que comer, no se preocupen por lo que se tienen que poner, no se preocupen por el techo en donde tienen que vivir. Miren ustedes que ni las plantas ni las flores del campo, ¿se acuerdan las comparaciones? Mire que los pájaros no trabajan tan duro como ustedes, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Y mire que las flores que por la mañana están y por la tarde están achuchurradas, ya marchitas, Dios las viste de una manera tremenda. No va a hacer con ustedes mucho más. Y luego les dice: pero el mundo está detrás de sus afanes. Los afanes de este siglo, el mundo persigue esas cosas desesperadamente. Entonces Satanás en su engaño pone a la gente a perseguir lo que yo llamo las 5 P. ¿Se acuerdan? Yo mantengo diciendo eso. ¿Cuáles son las 5 P's que persigue el mundo? Plata, placeres, popularidad, posesiones y poder. También por ahí se me vino la palabra prestigio, ¿cierto? Eso es lo que el mundo persigue. Y Satanás engaña al hombre haciéndole creer que si tiene más dinero, que si disfruta de más placeres, que si tiene muchas posesiones, que si logra tener algún tipo de poder, de influencia sobre otros y de lograr prestigio, van a ser felices, van a ser muy seguros, van a vivir vidas plenas. Pero todo eso es puro engaño. Hay gente que ha logrado las 5 P's y están metidos en drogas. Entonces uno dice: pero ¿por qué? Si tienen fama, tienen dinero, tienen posesiones, tienen todo lo que todo el mundo persigue, ¿por qué se meten a consumir drogas? Porque no están satisfechos. La radiografía dentro de ellos hay un vacío enorme. Y abrazan el paquete que les ofrece el mundo y ellos creen que los va a satisfacer, y lo abren y no lo satisface. Y luego les presentan otro paquete, ¿cierto? Gracias, cuño, por el regalo. Dios te bendiga. Muy bonito. Muy buena ilustración. Entonces Satanás dice: miren este paquete tan bonito, es lo que ustedes necesitan. Y ya va el mundo entero detrás de eso, ¿cierto? Si yo logro eso, si yo logro un mejor carro, si yo logro un mejor salario, si yo logro que mi chequera se me ensanche, si yo logro voy a ser feliz, si yo logro eso voy a tener plenitud, si yo logro eso voy a tener seguridad. Y lo agarra y lo abraza y lo destapa y no lo satisface. Y esa es la persecución de las personas, y se van envejeciendo así y se les acaba la vida. Resulta que yo viví en Boston, al frente de un monte, de una, ¿cómo se le llama eso? De una reserva natural. Por 10 años viví ahí y tiene unos caminos preciosos y tiene un lago, unos lagos y todo eso. Y resulta que me sorprendí mucho porque en ese monte, en ese bosque, hay una historia, hay una roca allá adentro que les llaman la roca calabozo. Y yo me puse a investigar por qué le llamaban roca calabozo. Y resulta ser que le llaman así porque cuentan la historia real de que en los años 1700 un pirata con 2 acompañantes, entre ellos una mujer, iba aparentemente el capitán de un barco pirata con un ayudante y una mujer. En su barco llegaron a las playas ahí por Boston, bueno, por allá, y se lograron meter por un río que se llama el río Sagos.
y llegaron por allá y parece que traían tesoros o traían riquezas y llegaron ahí a la ciudad de Sagos. Pero hermano, todo eso eran caseríos. Y en Sagos había una metalúrgica donde hacían espadas y hachas y herramientas. Y encontraron una nota que decía: si ustedes nos dejan hachas y palas y asadones, y les vamos a pagar con joyas. Y los que hacían las hachas y todo eso dijeron: ve, tan raro esta nota. Y dejaron ahí varias herramientas. Y al otro día ya no estaban las herramientas. Y sí, dejaron ahí cosas de oro y eso. Y entonces se fueron justo a ese bosque al frente del que yo vivía. Y entonces resulta que alguien le contó a los británicos, al ejército británico, que se había metido unos piratas para ese monte. Y los fueron a perseguir y agarraron a la mujer y al ayudante del capitán y los ahorcaron. Pero el capitán se les escapó, se les voló, se escondió bien. Y resulta que fue que se escondió en esa roca, en la famosa roca Calabozo. Resulta que el capitán se escondió ahí, y algunos creen que él tenía pues muchas riquezas, tesoros que te llevaba ahí, y se escondió muy bien. Y pasaron meses, y los habitantes de esa ciudad, se llama la ciudad de Lynn. Los habitantes de esa ciudad comenzaron a ver cuando había mercados que salía un tipo del monte y compraba algunas cosas y se volvía a meter allá. Algunos dicen que era tal vez el pirata ese, ¿no? Pues resulta que hubo un terremoto en la región, un temblor, y la roca esa se quebró así, hermano, se quebró así. ¿Sabe por qué le llaman la roca Calabozo? Porque debajo de ella había como una cueva natural, y la roca se quebró y tapó la entrada de eso, y nunca más vieron al tipo. Entonces algunos creen que lo que pasó era que el hombre estaba metido allá adentro y esa roca se quebró y ya no pudo más salir, y por eso le pusieron la roca Calabozo. ¿Sí? Como todo tiene sentido. Pues hermanos, miren lo interesante. Un espiritista, todo esto es historia real. Un espiritista en los años 800 se dio cuenta de la existencia de la historia, y él dijo: pues yo puedo contactar al espíritu de ese pirata para que me digan dónde quedó el tesoro. Y se vino para ese monte, hizo sus invocaciones raras y supuestamente contactó al espíritu del pirata y le dijo que sí, que el tesoro estaba ya metido dentro de esa roca. Y ese hombre fue y vendió todo lo que tenía, se trajo a la esposa y a un niño chiquitito, y se lo trajo y construyó una casa, y compró ese terreno ahí, construyó una casa al lado de esa roca y empezó a romper esa roca. ¿Alguna vez yo te llevé al hueco ese? No, contigo nunca me metí, no. Pero hermanos, hizo un hueco impresionante. Ese hombre perforó esa roca 300 pies, 30 pies, 300 pies, yo ya no me acuerdo. Pero hermano, uno se mete, uno le toca, eso tiene una puerta metálica, la gente puede meterse cuando quiera. Entonces eso tiene una puerta metálica y uno tiene que ir con linterna y uno tiene que bajarse unas escaleras. Un roto impresionante. Le puso dinamita a eso y dele. El hombre rompió eso, se fue envejeciendo, metiéndole dinamita. Entonces rompía con dinamita y saque piedra. Usted ve que esa roca está así quebrada, tiene esa puerta y esa roca está llena de pura piedra desmenuzada alrededor. Toda esa piedra desmenuzada es piedra de la dinamita que él ponía y la que él iba sacando. Y resulta que lo curioso es esto. Bueno, el hombre se envejeció, se comenzó a enfermar rompiendo eso, y nada que encontraba el tesoro. Y el hombre invoca al espíritu del pirata. ¿Dónde es que está? Y eso supuestamente le decía para dónde perforar y todo. Se fue envejeciendo, el hijo fue creciendo y el hijo siguió. El hombre murió, el papá murió, el hijo continuó. Dele. El hijo se envejeció y el hijo dijo: por favor, cuando muera, entiérreme aquí al lado de la roca, porque le dediqué toda mi vida a esta piedra. No encontró tampoco nada. Lo curioso es que cuando usted se mete al roto, hermanos, es una cosa impresionante. Cuando usted se mete a ese hueco, usted puede caminar. Ese tipo hizo una cueva. Usted puede caminar con una linterna. Eso es miedoso. Uno baja, eso es una tiniebla. Yo me iba solamente con unos hermanos de la iglesia. Entonces nos íbamos y todos con nuestra linterna, hermano, y uno va así. Mire, lo curioso es esto: usted baja
haga de cuenta bajar del televisor hasta acá por una escalera. Todo eso lo rompió ese tipo, un hueco así enorme, y usted va y luego se mete así y usted comienza a andar y anda un rato y luego usted da una vuelta el camino y luego usted da una vuelta así y luego por allá usted da otra vuelta así de para allá. Entonces los expertos, los que han mirado eso, ellos dicen: este señor, ¿por qué rompió esa roca así? Hizo un zigzag. Él rompió de para allá, luego rompió de para acá y luego rompió de para acá y comenzó a hacer chiquito, chiquito, chiquito y ya uno no cabe, ya quedó y ahí terminó. Entonces ellos dicen: de la entrada a donde termina, hermanos, es como de aquí al piano. Pero para llegar de aquí al piano, el hombre se perforó para allá y perforó ahí y terminó ahí, ¿cierto? Ellos dicen: lo que sea que le habló a ese hombre, lo engañó, le hizo perder toda la vida. Le dijo: agarre para la derecha, no, más bien para la izquierda. Y el hombre le hizo y se le fue yendo la vida, se le fue y no logró ningún tesoro. Ese es el ser humano sin el Señor. Así, engañado, persiguiendo un montón de cosas que no lo satisfacen, y uno nace aquí, desaparece acá, y ahí va el hombre, ahí va, y a la final se va y no logra cumplir con el propósito de Dios. Esa es una característica del presente siglo. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra del Señor, y la Biblia dice que este mundo está bajo unos gobernadores. La Biblia los llama los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y sabe que Satanás le ofreció a Jesucristo los reinos de la tierra. ¡Qué tremendo! O sea, en el presente siglo malo, el que está al mando de todo esto es Satanás y su imperio. El punto es, mis amados hermanos, que la Biblia habla del siglo venidero. Presten la atención, porque ahorita vamos a amarrar todo esto. Este siglo está bajo el maligno. ¿Cómo fue que el mundo entero quedó bajo el maligno? La palabra dice que Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y Dios hizo al hombre para sus propósitos. Hermano, esa ha sido una frase que el Señor a mí me ha mandado a decírsela a donde yo voy, se lo digo, para que los jóvenes, todo el mundo entienda eso, hermano, porque eso lo aterriza a uno. Dios te hizo para Él. Tú existes porque Dios quiso que tú existieras. Así tus padres no te hayan planeado, Dios te planeó. Dios te hizo para sus proyectos. Y ahora escuche, aunque eso suena interesante y aplaudimos por ello, eso tiene un significado que no nos gusta mucho. Que tus proyectos personales pasan a segundo plano, o tercero, o cuarto, o quinto. Porque como existimos es para los proyectos de Dios, entonces hay que hacer algo al respecto. Y yo quiero que usted comience a entender de que el Señor el día de hoy le está diciendo: estás muy enfocado en lo que tú quieres y no en lo que yo quiero para ti. Entonces Dios hizo al hombre para Él. Hay veces, Dios hizo al hombre para sus propios proyectos. Entonces ahí está el hombre. ¿Cuál era la intención de Dios al crear al hombre? Que el hombre representara a Dios aquí en la tierra. Dios nos hizo a su imagen. Nosotros fuimos portadores de la imagen de Dios. La idea que Dios tenía en su mente era que nosotros lleváramos su imagen, lo representáramos, llenos de Él, representáramos al Señor y cumpliéramos con los propósitos de Dios. Pues Satanás dijo: pues no. ¿Cómo así que ese creado poco menor que los ángeles? Porque la Biblia dice eso. La Biblia dice que el ser humano fue creado poco menor que los ángeles, pero Dios lo coronó de gloria y de honra. Entonces eso produjo una conmoción, hermano. Yo puedo ver eso, yo lo percibo. Yo me imagino a Satanás diciendo: y ese ser menor que nosotros, mire la gloria que se le da, mire la autoridad que se le da. Lo coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies.
Así que entonces Satanás dice, no, a ese yo lo voy a extraviar del camino, del propósito. Voy a robar de su corazón, de su mente el proyecto de Dios, lo voy a engañar. Eso fue lo que hizo allá en el Edén. Logró engañar al hombre, lo logró desubicar. Estar perdido no significa, a veces le damos una connotación solamente así como religiosa, estar perdido, ¿no? No, hermanos, estar perdido significa no estar cumpliendo con la razón por la cual Dios nos hizo. Es como estar extraviados, es como un mal funcionamiento de nuestra vida. Por ejemplo, este celular lo inventó Samsung, y lo inventó para llamar y esas cosas, y no se puede meter al agua porque no es antiagua. Así es que antiagua, ¿cómo le llaman en español? Waterproof. Antiagua. No es resistente al agua. Entonces, y resulta que apenas yo lo compro, lo meto al agua. Entonces ya se dañó. Entonces yo llamo y digo, mire, lo que pasa es que el celular no sirve, no prende. Entonces mismo, ¿y usted qué hizo? No, yo lo metí al agua. Yo, no, pues es que usted no leyó el librito que dice las garantías y todo eso. Usted le está dando un mal uso. Eso es lo que llama pecado. Pecar, amados hermanos, significa mal funcionar. Es vivir de manera extraviada. Es hacer con nuestra vida lo que se nos antoja. Ese es el ser humano sin Dios. Entonces, el presente siglo es así. Satanás tiene el mundo engañado con un montón de frases que se oyen hasta bonitas. ¿La han escuchado ustedes? No importa en quién creas, lo que importa es que seas sincero. ¿Cierto? Se oye bonito, pero es mentira, porque uno puede estar sinceramente equivocado. ¿Cierto? Hay otra frase, a ver, ¿usted se acuerda de alguna otra? Sí, no importa lo que hagas, lo que importa es que te sientas bien haciéndolo. Sigue tu corazón, ¿cierto? Esa está tremenda. Sigue tus instintos, sigue tu corazón. Lo más importante es ¿qué? Lo más importante es que seas, hermano, todo eso es Satanás con su engaño en la mente de las personas. Es eso, ¿cierto? En vez de decirle sigue el propósito de Dios, es sigue tus sueños, persigue tus sueños. Y nos gusta, ¿cierto? Y oramos, Dios mío, ayúdame a conseguir mis sueños. Dios mío, Señor, tengo mis planes, mis proyectos. Estamos en diciembre del 2024. Quiero en el 2025, en enero, Señor, lograr mis sueños, mis proyectos. Y hay veces, hermanos, uno escucha hasta esas cosas por allá en canciones. Entonces yo el otro día escuchaba una canción de una famosa agrupación cristiana, y habla de eso, ¿no? Dice, Dios existe para darte los atardeceres. Dios existe para darte las estaciones. Dios hizo todo eso para ti. No. Tú existes para Dios. Es al revés. Tú existes para sus proyectos. Entonces Satanás nos desubicó, nos puso a mirar otra cosa, nos engañó, y en ese engaño nos extraviamos como se extrañan las ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y nos fuimos detrás de nuestros proyectos. Y ahí está el ser humano equivocado, errado, perdido, extraviado, buscando cómo llenar su corazón. Pero entonces Dios no nos dejó así. Resulta ser que Dios nos vio perdidos y todo eso, y Dios tenía un plan maravilloso. Ya Dios lo tenía fríamente calculado, como dice por ahí el dicho, para recuperar al hombre. Pero quiero que nos peguemos un brinco, porque la Biblia habla del siglo venidero. Entonces el presente siglo es malo. ¿Quién está al mando? Satanás con su imperio. El mundo entero está bajo el maligno. Pero la Biblia habla del siglo venidero, y resulta que el siglo venidero también tiene sus características. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva, dice la palabra del Señor. En el siglo venidero ya no va a estar bajo el gobierno de ángeles, dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Dios no sujetó a ángeles el mundo que está por venir, o el siglo que está por venir, sino que lo sujetó a alguien más. Hermanos, y yo quiero que comiencen a prestarle mucha atención a esto.
porque ahí es donde usted entra, usted, aquí en Ansonia, aquí. Resulta que el siglo venidero, estará al mando de Jesucristo. Y estará al mando de Jesucristo con los que son de Él. ¿Sabe cómo va a gobernar el Señor en el siguiente siglo? ¿Quién va a gobernar? Va a gobernar Jesucristo con su iglesia. Hermanos, la idea de que la iglesia va a estar en el cielo y vamos a estar todos así por la eternidad cantando santo, santo. ¿Se han escuchado eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo escuchaste alguna vez, Aldemar? Por la eternidad vamos a estar cantando santo, santo. ¿Cómo te parece esa idea? ¿Cuántos han escuchado eso? Vamos a estar por la eternidad cantando santo, santo. ¿Le gusta la idea? Dígame la verdad. ¿Verdad? No, le van a decir que no. Yo me acuerdo que yo estaba en mi país y yo escuchaba a los predicadores decir eso. Y yo decía, uy, Dios mío, por trillones de años uno cantando santo. Eso está duro. Y yo no le veía así como mucho sentido. Y yo me puse a buscar la Biblia y no encontré eso. Yo no encontré que en la Biblia diga que la iglesia va a estar cantando santo por la eternidad. Quítese eso de la mente porque no es verdad. No es verdad. Hay unos ángeles que Dios creó que no cesan de decir santo, santo. Esos no son unos seres celestiales, angelicales. Pero la iglesia no. ¿Sabe qué dice la iglesia? ¿Sabe qué dice la Biblia de la iglesia? Hermanos, ahí lo involucra usted. La Biblia dice así: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso es para la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Que en el cielo va a haber un trono gigante donde vamos a estar todo el mundo sentado en esa sillota? No. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Está diciendo que la iglesia va a gobernar con Jesucristo. Pastor, yo no tengo papeles en Estados Unidos, yo no me gradué. No, nadie le está preguntando eso. Pero si usted puso su fe en Jesucristo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que Jesucristo, póngale cuidado, el comienzo del fin del imperio de las tinieblas, el comienzo del fin de Satanás y su imperio fue con la venida de Jesucristo. Jesucristo, con su muerte, sepultura y resurrección, le dio una estocada a Satanás. La Biblia dice, presten atención, la Biblia dice que Jesucristo ascendió. Lo primero que hizo Jesucristo fue, que dice la Biblia, que el Señor, así como los hijos participaron de carne y sangre, el Señor participó de lo mismo, a fin de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, hermanos, Dios tenía que de alguna manera meterse al imperio de la muerte a través de morir. Por eso Él vino y se vistió de un velo de carne y se metió al imperio de la muerte y le dijo a Satanás: vengo por las llaves. Y se las quitó, las llaves del Hades y de la muerte, y se levantó de entre los muertos y ascendió sobre todo principado, poder, autoridad y señorío. Y su nombre es nombre sobre todo nombre, que se llama, que se invoca. Aleluya. No solamente en esta era, en este siglo, sino en el siglo venidero. O sea, hermanos, en este presente siglo, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre que se invoca. Y en el siglo venidero va a seguir siendo igual. ¿Qué implicaciones tiene eso, hermanos? En el mundo entero hay un montón de gente invocando cosas raras. Si usted supiera, hermano, esa gente famosa, la gente de la farándula, todo está lleno de gente satánica, de hechiceros, de gente que hace cosas rarísimas, invocaciones raras, horribles. Pero, hermano, cuando usted invoca el nombre de Jesús, lo estábamos cantando, ¿cierto? Uno canta, hermanos, ese es el nombre sobre todo nombre, que se llama, que se invoca.
¿Eso por qué? Porque Jesucristo ascendió. Su nombre es sobre todo nombre que se invoca. Cuando Jesucristo vino a donde los discípulos, después de que resucitó y antes de él ascender, le dijo: mire, muchachos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, en el siglo venidero Jesucristo va a estar reinando con la iglesia. Vamos a irnos allá por ahora. Vámonos allá. Entonces vamos a irnos allá. El Señor va a estar gobernando. ¿Quién? ¿Dónde va a estar la iglesia? Va a estar gobernando con el Señor. Ok. Entonces, hermano, deje de pensar en el cielo como un lugar ahí, como que no hay color. Nubes blancas, batas blancas, arpas blancas, trono blanco. No. Cantando santo, hermano. Eso está como. Por eso es que hay creyentes que como que la idea del cielo no les llama mucho la atención. No, hermanos, la eternidad, la gloria eterna es algo poderosísimo. La iglesia es un ente de gobierno eterno de Dios. Miren, hermanos, la estocada que le dio el Dios eterno a Satanás. ¿Se acuerda que Satanás dijo: mire, ¿cómo es que? Bueno, esta es una idea que yo percibo en la Biblia. Satanás ve que Dios crea un ser poco menor que los ángeles y lo corona de gloria. Satanás dice: voy a acabar con ese hombre. ¿Y sabe qué dijo Dios? Pues deje, verá. Y Dios se vistió de uno poco menor que los ángeles. Y Satanás se lo llevó a la cruz y se sorprendió cuando resucitó que era el Dios eterno. Y resulta que Dios resucita a Jesucristo. Eso así lo dice la Biblia. Jesucristo se levanta de entre los muertos por el poder de Dios, por el poder del Padre. El Dios eterno resucita ese cuerpo, y en ese cuerpo el Dios eterno se va y se sienta en el trono de Dios. En este momento, en el trono de Dios hay un hombre sentado. ¿Entiende? Hermano, eso fue una bofetada a Satanás. Aquel poco menor que los ángeles, se dice en Hebreos capítulo 2, sentado en el trono de la majestad en las alturas. La iglesia es su cuerpo a través de la cual Dios despliega su autoridad. Y en el siglo venidero el Señor va a estar gobernando a través de la iglesia. Entonces, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Oiga, otra promesa: al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Sabe qué significa una columna? Entonces usted va a estar parado ahí tieso por la eternidad. Una columna en el templo. ¿Usted sabe cuál es el templo del gobierno americano? ¿Dónde queda el templo del gobierno americano? ¿En dónde? ¿En dónde? En Washington. Ahí están los edificios de gobierno. Ese es el templo del gobierno americano. ¿Y cuáles son las columnas de ese templo? Los ministros del gobierno de esta nación. Hermano, ¿usted va entendiendo? El que venciere le haré columna en el templo de mi Dios, hermano. Tremendo. Al que venciere heredará las naciones. No me mire así. Alguno me está mirando como: pastor, ni tengo para la renta ahorita. Pero recuerde bien que algunos de ustedes se la ha tal vez pasado con una piedra aguantando la puerta y no se ha dado cuenta que usted es millonario espiritual ahora mismo, y que usted ha logrado llegar hasta aquí, que la iglesia en el Sonia ha logrado llegar hasta aquí, no porque usted sea muy brillante o no, es porque Dios en su gracia se ha manifestado en su vida y le ha levantado a usted y a este pueblo precioso para que sean un faro en este territorio. Aleluya. Miren, la palabra del Señor dice que por medio de la iglesia Dios va a ejercer su autoridad. Pero entonces resulta ser que tenemos que ahora regresarnos a lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia ahora mismo. Y ya vamos culminando. Entonces, el presente siglo está podrido, pues Satanás es el Dios de este siglo. Y el siglo venidero, Jesucristo va a estar gobernando, todo va a estar en control. Satanás será lanzado al lago de fuego y todo
ahora la iglesia va a estar gobernando por la eternidad en el siglo venidero. Pastor, y mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Escucha, hay creyentes que yo les veo esta actitud. Ya el Señor me salvó, ahora tengo que aguantarme hasta el arrebatamiento de la iglesia. Ojalá Diosito me ayude, ¿cierto? Ojalá Diosito me ayude a aguantarme hasta el rapto. Esto está muy duro, qué cosa tan difícil. La vida cristiana es tenaz, ¿cierto? Y uno ve creyentes con esa actitud, ¿cierto? Ojalá aguante hasta el rapto. Ya soy salvo, ojalá aguante. Hermanos, así no es. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando ahorita? Resulta que cuando el Señor te salvó, mira lo que pasó. Cuando tú pusiste tu confianza en Jesús, Dios te agarró, te limpió, te perdonó de todo tu pasado. Te sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y te llenó de su Espíritu Santo. Y sabe que en este momento, aunque Satanás y el imperio de las tinieblas, aunque Satanás es el Dios de este siglo y está ahí queriendo hacer de las suyas, la Biblia dice, a ver si ponemos ahí en la pantalla, la Biblia dice por allá en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, por allá del verso 4, dice la palabra del Señor que el misterio de la iniquidad ya está en acción. La iniquidad es esa pudrición que hay en el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2, 4 por ahí. Entonces, sí, el mundo entero está bajo el maligno, pero hermanos, aquí está la iglesia. Y la iglesia de Jesucristo tiene el Espíritu de Dios dentro de ella. Entonces, mira, hermano, el Señor te limpió, te perdonó. ¿Para qué? No para que tú aguantes hasta el arrebatamiento, a ver si eres capaz. Dios no te salvó y te dijo, a ver, ojalá logres llegar hasta el final de tus días. Espero que llegues al final. Aguántese pues. No, hermanos. El Señor te adoptó como su hijo, te perdonó, te limpió, te sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Escucha. Y se puso dentro de ti su poder, su Espíritu Santo, el poder del Dios eterno, del Todopoderoso metido dentro de ti. Aquí viene esto: la autoridad de Jesucristo en ti. Y dice la Biblia en el verso anterior, si ponemos el verso 3 por ahí, dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora sí, el verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es su objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sigamos, verso 5: no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Verso 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Hermanos, en el mundo ya hay, Satanás, claro, está en acción engañando a la gente. Pero mire lo que dice: solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Sabe usted por qué el mundo no está más podrido? Porque hay algo que impide que esto se pudra. ¿Y sabe qué es lo único que puede impedir que esto se pudre y que Satanás se salga con las suyas? El poder de Dios, la autoridad de Jesucristo. ¿Y saben en dónde está la autoridad de Jesucristo? En la iglesia. En la iglesia. Hermanos, el Señor me trajo aquí en una vuelta terrible. No he llegado a mi casa para decirles que abran sus ojos, porque ustedes, el Señor los ha puesto, dice la Biblia, en lugares celestiales con Cristo. Usted no tiene que esperar hasta ir al cielo para comenzar a manifestar la autoridad del Señor. No, ya toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso dijo el Señor: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que no será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán en otros idiomas. Mira, amado hermano, usted tiene una autoridad de parte de Dios tan impresionante, que a donde usted se meta entendiendo lo que usted es en Cristo, hermano, el enemigo
todo lo que está aquí en el mundo tiene que abrirle a usted campo y decir, ¿sabe? Cuando usted entra a su trabajo, entendiendo quién es usted, cuando usted llega a esa empresa, a esa escuela, lleno del Espíritu de Dios, Satanás tiene que decir, y sus secuaces tienen que decir, aquí llegó ahí llegó este cristiano, aquí llegó este que huele al que me venció en la cruz. Aquí yo no puedo hacer nada porque aquí está vea. Este no es sino que invoque el nombre del que me dio garrote en la cruz. Y aquí yo no me puedo, hermano, usted cree eso. Pero hay creyentes, hermanos, que a veces los llaman a uno. Hermano pastor, me desperté, tuve un sueño y se me movió la cama así. Me jalaron la cobija. Venga, ore. Pastor, vi una cosa que brincó. En la casa hay algo. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y la autoridad que Dios le dio dónde está? ¿Y el nombre de Jesús en dónde quedó? Yo le quiero preguntar, ¿quién le tiene terror a quién? ¿Quién? Hermanos, eso es para que nos armemos de la autoridad que tenemos en el Señor. Pues bueno, volvamos a Hebreos capítulo 6. ¿Se acuerdan la lectura? Porque es imposible. Hebreos 6, verso 4. Es imposible. Hebreos 6, 4. Entonces, aquí lo que está diciendo el escritor de los Hebreos es todo lo que todo creyente experimenta en su vida. Vamos a centrarnos en eso. Póngale cuidado todo lo que pasó en ti cuando pusiste tu confianza en Jesucristo. Mire, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, usted un día fue iluminado. ¿Sabe cuándo pasó? Cuando usted escuchó el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, hermano, vino y traspasó su mente, su corazón. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted estaba siguiendo la corriente de este mundo y vino alguien y le dijo, ¡hey! Oiga, venga, Jesucristo te quiere salvar, Él pagó el precio de tus pecados. No tienes que seguir en esa corriente. El Señor ha pensado en ti. Mira, la provisión está lista para tu salvación. ¿A ti te pasó, sí o no? Vino un amigo, te invitó a la iglesia, alguien te evangelizó. De alguna manera Dios te llamó por el evangelio, tus ojos se abrieron, fuiste iluminado. Dios envió su palabra. Hermano, gloria a Dios por ese día. El Señor te alcanzó con su gracia. Aleluya. ¿Cuántos aquí pueden decir, Señor, gracias porque abriste mis ojos? Porque me ayudaste a entender la grandeza de tu gracia. Estábamos detrás de todos esos conceptos de que no importa lo que tú creas, lo que importa es que seas sincero. Creíamos todo ese montón de tonterías y las creíamos con toda nuestra alma. No importa lo que tú creas. Y ahorita uno dice, hija, qué bobada, qué cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabe por qué pensamos así? Porque hemos sido iluminados por la luz del evangelio de Jesucristo. Pero no solamente eso, mire lo que pasó. Dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La salvación, el perdón inmerecido. La palabra don significa regalo, la gracia salvadora. ¿Merecíamos el perdón? No. ¿Merecíamos la bienvenida por nuestro Padre Celestial? No. Por puro amor, Dios vino a esta tierra a buscarnos y a rescatarnos. Y el Señor nos regala el perdón. Entonces hemos gustado, ¿cierto? Y gustaron del don celestial, de la salvación, del perdón, de la vida eterna. Saber que estamos en paz con Dios. Entonces fuimos iluminados. El Señor nos salvó, nos perdonó, nos limpió. Y dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Entonces el Señor vino y se metió dentro de ti en el poder de su Espíritu.
Hermano, qué tremendo. Eso tiene todo el sentido. Estábamos llenos de pecado. Jesucristo vino a hacer posible el perdón y la limpieza nuestra. Creemos en Jesús, somos perdonados y limpiados por su sangre. Somos adoptados como hijos de Dios y el Espíritu Santo viene y se mete dentro de nosotros. Entonces, somos hechos partícipes del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el siguiente verso. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Una vez que tenemos el Espíritu de Dios y estamos en casa de nuestro Padre, nos gusta reunirnos para escuchar la palabra de Dios. Hermano, la gente dice, hay hermanos que me dicen, pastor, yo le digo a mis amigos que voy el martes a la iglesia, el viernes y el domingo, y me dicen, ¿y usted para qué va tanto allá? ¿En serio usted va tanto? ¿A qué se debe tanta culteadera? ¿Cierto? ¿Usted para qué usted se sienta ahí a escuchar a ese hombre hablar y hablar y hablar ahí? No, hombre, ese dinero le dicen a uno. Ese tiempo, más bien, métase a trabajar el domingo que puede ganar, ¿cómo es que es? Overtime. Y las personas no le entienden el asunto de que usted venga y escuche la palabra. Pero ¿sabe por qué usted saca ese tiempo? Porque sabemos lo sabrosa que es la palabra de Dios. Gustamos de la buena palabra. Nos sentamos a recibir el consejo eterno de Dios. Sabemos que cuando el ministro, la persona encargada, viene y abre sus labios, hermano, sale de su boca, sale la palabra que va a alimentar nuestra vida, que nos va a dar la dirección para nuestro día, para nuestra semana. Gloria a Dios, porque aprendimos a degustar la palabra de Dios. Pero hermano, mire, les presento otra cosa que ha pasado en ti. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes. ¿De cuál siglo? A ver, ¿estás entendiendo? No entendieron. ¿Estás entendiendo? ¿Qué va a pasar en el siglo venidero? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere le haré columna. Al que venciere heredará las naciones. Y resulta que los creyentes ahora, por el Espíritu Santo, somos partícipes de los poderes del siglo venidero. Mire, hermano, el Espíritu de Dios viene a su vida con una autoridad para usted. Esos poderes que se van a experimentar en el siglo venidero. ¿Sabe cómo lo llama Pablo? Pablo llama la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. Usted ni siquiera se imagina, hermano, lo que va a pasar con nuestro cuerpo, con nosotros. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, hablando del siglo venidero, mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces la gente nos ve como unas piedras ahí, pero resulta que somos unas piedras preciosas. ¿Estamos entendiendo? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado. A usted, yo sé, le duelen las muelas, y usted tiene dolor de espalda, se levanta más cansado de lo que se acostó, ¿cierto? A usted, yo sé que todavía usted tiene ese problema, ¿cierto, Javiercito? Ya estás, amén. Ahí estamos nosotros, que las canitas. Y hay veces yo estoy sentado en una reunión. Ahorita estábamos en una reunión de la junta directiva y había un espejo grande. Y yo estaba así y me miré y yo dije, ¡ay! Encorvado. Señor, ¿qué me está pasando? Y que las canas, y se va, como que la gravedad, como que la tierra lo reclama a uno, ¿cierto? Empieza uno como a desgologar así, ¿cierto? Empieza uno como, pero hermano, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero resulta, pero ya.
podemos saborear los poderes del siglo venidero. Hermano, ¿y para qué nos sirve eso? ¿Saben? Los dones espirituales, hermanos, eso no son, los dones espirituales no son adornitos para el creyente, para que hable bonito. No, hermano, los dones espirituales son instrumentos bélicos espirituales, son instrumentos de guerra espirituales, son unas cosas impresionantes de poderosa para que tengas palabra de sabiduría, para que tengas discernimiento de espíritus, para que en el nombre poderoso de Jesucristo hagas retroceder cuanta cosa rara haya a tu alrededor. Amado hermano, la iglesia de Jesucristo es un ente poderosísimo. No existe nada más poderoso sobre la tierra que la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermano, de la iglesia en Ansonia son 15 años. Pero yo quiero que usted comience a ver que es que ustedes son el pueblo poderoso de Dios. Ustedes, el Señor los puso aquí en la cima, no por cualquier cosa, sino porque son la iglesia de Jesucristo, un faro en esta comunidad. Cuando usted invoca el nombre de Jesucristo aquí, amado hermano, Satanás y su imperio y los demonios y todo eso tiene que decir: aquí no podemos hacer nada de lo que nos hemos trazado. Ahí están los de la IPUL, Ansonia, clamando, invocando a Jesucristo. Yo me acuerdo en los comienzos de esta iglesia, yo visitaba al pastor Gerson por allá en una palomera. Bueno, en una casa así, por allá arriba. Yo me acuerdo que en un ático, yo me acuerdo que yo entraba al baño de ese ático y me bañaba y yo sentía que me daba como claustrofobia. Yo en serio, yo decía: me voy a ahogar aquí, una cosita chiquita. Esos fueron los comienzos, hermanos. Y hermanos, cuando Dios agarra a una persona como tú, como el pastor, que se pone en sus manos, el Señor, hermanos, comienza a mover sus fichas. Recuerde que Dios nos hizo para sus propósitos. O sea, ponernos en las manos de Dios, muchachos que están aquí, todos ustedes, es lo más inteligente. Eso tiene todo el sentido. Yo tenía como 19 años, como 18 años cuando yo entendí eso. Yo dije: qué bobada, qué bobada. Yo no quiero perder más tiempo, yo me pongo en las manos de Dios, porque yo fui creado para estar ahí, para que Dios me agarre y Él, como un guante, y Él haga lo que tenga que hacer en donde yo estoy a través de mi vida. Y yo dije: Señor, aquí estoy. Y cuando aquí estaban comenzando a hacer los estudios bíblicos que han traído como resultado a la iglesia en la cima, cuando aquí se comenzaron los estudios bíblicos, el pastor Gerson andaba por allá en Boston, ¿cierto? ¿Tú estabas en Boston? Trabajando en Univisión. Él estaba buscando a ver cómo sacar su vida adelante en Univisión, que manejando las cámaras. Yo me imagino el Señor mirando a los hermanos, comenzando a reunirse aquí en Bridgeport, y el hermano Gerson trabajando aquí en Univisión, recién casadito, ¿cierto? Yo me imagino el Señor diciendo: pensar que en 15 años van a tener templo propio, van a ser una iglesia de influencia en la región y de influencia global, y pensar que este hombre, yo lo tengo para unos planes que ni se imagina, y que voy a usar esta iglesia para forjar lo que necesito para él, y que lo voy a usar a él para forjar lo que yo necesito en este pueblo precioso. Uno no sospecha nada de eso, y Dios comienza a mover, hermanos, y lo va trayendo y lo va trayendo a uno. Eso es lo que pasa en nuestra congregación, hermanos. Acabamos de cumplir allá en Chelsea 30 años. Yo llevo pastoreando 13 años de los 30. Y hace 30 años yo llegué a Estados Unidos con $200 en el bolsillo. Yo llegué en diciembre con $200 y me perdí. En Miami me perdí. Cuando yo llegué, ¿tú sabías eso, cuñado? Yo llegué al aeropuerto y agarré un taxi para una dirección que me dieron, y llegué a esa dirección y toqué. Y salió un gringo y me dijo: ¿ah? Yo le dije: sí, por favor, hermano tal. No. Y ya, ahora que voy a hacer, no había celular, ni internet, ni nada de eso. Yo tenía 20 años.
Pero en ese momento, los hermanos en Boston comenzaban a reunirse en una casa. Yo me imagino el Señor mirando, diciendo: ahí va véalo, con 200 pesitos en el bolsillo. Y pensar que en 30 años lo voy a poner con esos hermanos. Hermano, usted no se alcanza a imaginar lo que Dios está pensando con tu vida. Abre tus ojos. Amado hermano, abre tus ojos. Muchachos que están aquí, ustedes no se pongan a perseguir lo que todo el mundo persigue, que plata, que placeres, que popularidad, que yo no sé. No, persigue, apasionate por la voluntad de Dios. Apasionate por hacer lo que Dios, para aquello para lo cual Dios te creó. Tú no te alcanzas a imaginar, tú puedes ser a quien Dios tiene la mira para poner y proyectarlo, yo no sé a qué cosa. Yo conozco al pastor Gerson desde que era un muchachito que usaba me quedé en el cuarto de él. Qué cosa, Padre Santo, las cosas que Dios hace. Mire hermano, yo vine de California, acabado de salir al ministerio. ¿Y sabe dónde me dieron hospedaje? En la casa del pastor Gerson. ¿Tendrías qué? ¿15 años? Y me dieron hospedaje ahí. Y me pusieron un colchón en el piso. ¿Okay? Y Gerson no estaba. Y entonces había alguien que también hospedaron, que roncaba mucho. Yo no había podido dormir. Entonces la mamá de Gerson me dijo: hermano Freddy, porque yo le dije: hermano, yo no he podido dormir nada, no he podido dormir. Ella me dijo: vea, le voy a dar el cuarto de mi hijo Gerson. Y yo me acosté en la cama de él. Yo no les voy a decir cómo estaba el cuarto. Pensar que Dios puede usar a alguien así. No, no mentiras, no. No, yo llegué ahí y yo que fuera a pensar que iba a ser mi cuñado, que iba a ser el ministro que ahorita el Señor ha usado para levantar a este pueblo, y que Dios tiene planes tan tremendos con este hombre, y que el Señor iba a levantar esta iglesia. Hermano, como unos 700 años antes de Juan el Bautista, Dios dijo por allá en Isaías, creo que es, o Jeremías, Isaías, cuando dice: voz que clama en el desierto. En Isaías 43, es que es, por ahí 50, 40, yo no me acuerdo. Pero hay un clamor que dice, de parte de Dios, que dice: consolad a mi pueblo, consoladlo. Así, díganle que yo no me he olvidado de ellos, consuélenlo. Y luego el siguiente verso dice: voz que clama en el desierto. Tremendo. Prepara el camino del Señor. Hermano, usted no se alcanza a imaginar, si usted es el proyecto de Dios, quién sabe de hace cuántos años, para este tiempo. Lo que Dios está necesitando es alguien dispuesto. Hermano, no se ponga a ponerle peros al Señor. Pastor Gerson es el vivo ejemplo de alguien que se pone en las manos de Dios y que Dios trabaja, y es una persona de tanta influencia ahora en nuestra organización. El Señor va a hacer lo mismo con usted. Iglesia en Ansonia, los poderes del siglo venidero están en usted. El Señor nos ha dado por el Espíritu Santo un toquecito de la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. La Biblia sabe cómo llama eso: las arras de nuestra herencia. El down payment de lo que nos espera en la gloria eterna está ahora en ti. Poderes del siglo venidero. Yo le quiero invitar, amado hermano, a que usted se ponga en pie en este momento. Entonces yo espero que usted deje de ver su vida como una piedra que está estorbando la puerta, una piedra ahí, y comience usted a ver la grandeza de la obra de Dios en su vida. ¿Usted cree que el Señor lo puso aquí en esa congregación para usted ocupar un lugar y nada más allí estar? No. En el nombre de Jesucristo, amado hermano, abre tus ojos. Yo le voy a volver a repetir el título de este mensaje: la iglesia en Ansonia,
La iglesia en la cima, una iglesia poderosa. ¿Ya entiendes por qué? Esta no es una iglesia poderosa porque eres tremendo, o porque eres tremenda, o muy avispada, o muy estudiado, o porque tienes muchas cualidades tremendas. No, porque te rindes al propósito de Jesucristo. El Señor sigue moviendo sus fichas. El Señor sigue llamando. El Señor sigue diciendo: ¿quién se pone en mis manos? ¿Quién quiere llevar a cabo mi voluntad? Los ojos de Jehová rodean la tierra, buscando a los que tienen corazón perfecto para con Él, a fin de Él derramar su poder a favor de ellos. ¿Sabe cuál es el corazón perfecto para con Dios? No es una persona perfecta, sino un corazón rendido, un corazón que sabe que existe para los proyectos de Dios. ¿Quieres tú decirle al Señor: Señor, yo no pierdo más tiempo, yo no le doy más vueltas a esto, yo me rindo hoy a hacer tu voluntad? ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué me necesitas, oh Dios? Hoy he entendido que tú me hiciste para tus proyectos. ¿Qué te le dices al Señor? Señor, ¿para qué me necesitas? Un día el pastor Gerson hizo eso. Un día el pastor Adonai hizo eso. Un día todos los que estamos hoy siendo usados hicimos eso. No sabíamos a dónde Dios nos iba a poner ni lo que iba a hacer, pero nos ha sorprendido el Señor. A la final todo es para su gloria, todo es para el avance de su reino, todo es para su alabanza, su adoración. Amados jóvenes que están acá, no se dejen vislumbrar, no se dejen sorprender, no se dejen tentar por las ofertas de este mundo. No dejes que lo que este mundo ofrece sea lo que te llama la atención. Son puros regalos vacíos. Se te va a ir el tiempo, se te va a ir los días, se te van a ir los años, y vas a sentirte vacío, y vas a estar con esa sensación de: me levanto, voy a trabajar, regreso, me acuesto, me levanto, voy a trabajar, regreso, me acuesto, y eso es todo en la vida. No, eso no es todo en la vida. Dios te hizo para sus propósitos. Dígale al Señor: Señor, yo me pongo en tus manos. Yo quisiera esto, lo otro, pero hoy entiendo que lo que mejor me puede pasar es hacer tu voluntad. Iglesia en la cima, ustedes son una preciosa quinceañera. El Señor les quiere equipar con habilidades espirituales. El Señor les quiere equipar de una manera gloriosa para lo que sigue en esta iglesia. El Señor quiere hacer obra poderosa a través de tu vida. Ustedes no están en la cima simplemente porque sí. Dios les ha dado una estatura, una categoría única, maravillosa. Dios ha pensado en ustedes de una manera muy especial. La proyección de esta iglesia, hermanos, es tremenda. Yo glorifico al Señor por ustedes, mis amados hermanos. Deja de pensar de ti mismo de manera apocada. Deja de verte como un cristiano aguantando hasta el arrebatamiento. Deja de pronunciar esas palabras de: ay, ¿será que sí puedo? Ay, qué pena, ay, qué vergüenza. No, yo no voy a ser capaz. No, yo no puedo. No, diga el débil: fuerte soy. Estoy en las manos del Todopoderoso. Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres? Dígale al Señor: ¿qué quieres? Yo me rindo. Yo me rindo. Yo quiero invitar a alguien más. Venga aquí adelante, no importa tu edad. No importa si ya estás entrado en años. No importa si estás bien jovencito. Ay, pero es que, pastor, yo quiero disfrutar la vida. Tú no te alcanzas a imaginar dónde es el mejor disfrute. En las manos del Todopoderoso. Nadie te está diciendo que va a ser fácil. Nadie te está diciendo que va a ser color de rosa. Pero sí va a ser lo más significativo
significativo que tú vas a poder experimentar. Saber que eres útil para el reino de Dios, para el avance de los propósitos de Dios.